Vamos a viajar por unos instantes a una noche de verano. Una noche de verano que tuvo muy poco de idílica. Imaginad, 4 de la mañana, Sebastián, uno de los protagonistas, está durmiendo plácidamente y de repente alguien golpea con violencia la puerta de su casa. Él se levanta asustado. ¿Qué está ocurriendo? Cuando abre la puerta se encuentra a un operario del ayuntamiento que requiere inmediatamente su atención. Tiene que ir a un lugar por el que nadie quiere pasar. La casa en la que se están manifestando los fantasmas. El objetivo era poner un punto y final al que ha acabado siendo el fenómeno paranormal más importante de la historia. Os estoy hablando de las caras de Belmez, un caso que siento de una forma muy personal, lo investigué siendo muy joven. La primera vez que acudí a Belmez fue el 28 de diciembre del año 1990. Iba convencido de que era un fraude y con el paso del tiempo me he acabado convenciendo de que estamos ante un fenómeno único que quizás no se ha estudiado como se debía, porque oportunidades como esta no surgen todos los días. Para conocer cómo empezó todo tenemos que remontarnos al 23 de agosto del año 1971, una humilde casa de un pueblo de Jaén llamado Belmez de la Moraleda. En el interior del hogar, concretamente en la cocina, la dueña, María Gómez Cámara, tiene en brazos a su sobrino y está cocinando en un viejo fogón de leña una sartén de pimientos. Cuando retira las escorias que deja la cocina, se da cuenta de que en el suelo, sobre ese cemento, hay lo que a todas luces parece ser un rostro. No le da mayor importancia, puesto que piensa que el aceite, los restos de la propia comida, incluso la madera quemada, han hecho ese efecto. Lo que ocurre es que cuando finalmente consigue limpiarlo se da cuenta de que aquella cara no se va. Es la primera de las caras que aparecen en Belmez. Lo que quizás pocos esperaban es que en el momento en el que Miguel Pereira, el hijo de María, pica ese suelo de cemento y echa una nueva lechada, al poco tiempo, prácticamente 2 semanas después, vuelve a aparecer un rostro exactamente igual. Un rostro que hoy, más de 40 años después, podemos ver detrás del cristal en el que fue colocado una vez que fue arrancado del suelo. La historia de Belmez es una historia de claroscuros. Una historia en la que por un lado tenemos intervención del gobierno de aquel tiempo, estamos en pleno régimen franquista, se crea toda una comisión para intentar acabar con el fenómeno de Belmez y con aquellos que están detrás. Evidentemente no puede ser un fenómeno paranormal, por lo tanto obligatoriamente tiene que ser un fraude. Como no se consigue, interviene la Iglesia, a través además del que por aquel entonces era el obispo de Jaén, Miguel Peinado. Como no lo consiguen, entra la política más pura y más dura. El gobernador civil de Jaén, José Ruiz de Gordoa, decide reclamar la atención del que por aquel entonces era uno de los parapsicólogos más reconocidos, sobre todo en Europa, Germán de Argumosa. Evidentemente, cuando Germán de Argumosa llegara a Belmez y viera lo que estaba pasando en ese suelo, donde ya no había una sola cara, sino que había más, pues llegaría a la conclusión, en base a sus conocimientos, de que aquello era un fraude. Lo que ocurre es que Germán llegó, y podemos decir que armó una muy buena, porque él, acompañado de 12 estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, colocó una serie de magnetofones sobre esa pequeña cocina, apenas 2,40 metros por 2,70 metros, empezó a registrar, a grabar el sonido ambiente y empezaron a surgir voces. Voces que decían, es que yo sigo enterrada. Otra que decía, el infierno empieza aquí. A partir de ahí, el fenómeno pasa a los medios de comunicación nacionales y de una forma u otra se convierte en algo imparable. Algo que incluso en un momento determinado es precintado ante notario. El notario, don Antonio Palacios Luque, coloca un precinto en este lugar. La sala podemos decir que es prácticamente bunkerizada, a tal punto de que se habilita una nueva cocina para que la familia pueda seguir, entre comillas, haciendo una vida normal, y cuando levanta el precinto, en el acta notarial refleja primero que el lacre no ha sido roto, que el precinto no ha sido quitado, es decir, que allí no ha entrado nadie, y que donde había aproximadamente entre 8 y 10 formaciones, al levantar ese precinto 2 meses y medio después, había más de 30. De hecho, los testigos aseguran que el notario salió de allí corriendo como alma que lleva el diablo. Belmez se ha convertido en la gran incógnita, quizás en nuestro gran fracaso, porque hemos tenido la oportunidad durante décadas de investigarlo y sin embargo no se ha hecho como se debía. La única certeza que tenemos a día de hoy
es que hubo mucha gente que intentó cargarse el fenómeno, Diario Pueblo, régimen franquista, comisiones privadas, y la única certeza que tenemos a día de hoy es que las caras precisamente continúan hoy en día plantando cara desde esa humilde cocina de Belmez de la Moraleda en Jaén.